Muy bien. Por supuesto, tengo que agradecer indudablemente al personal de la NENT, al personal de la FRALC, a todos aquellos quienes han hecho posible el desarrollo de este conversatorio y evidentemente a todo nuestro equipo de investigación y desarrollo dentro de Serofca. Todos ustedes han hecho posible que estemos hoy acá, así que bueno, muchísimas gracias por estar y comenzamos entonces. Cuando hablamos de protección radiológica en radiología, uno de los primeros puntos que necesitamos comprender en profundidad es con qué estamos trabajando, ¿sí? Y si bien es cierto, el tema radiológico es un tema, si bien queremos decir complejo, también es cierto que podemos analizar en su justa medida a qué corresponde o en qué está enmarcado lo que pudiera ser el tema de la protección radiológica. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar es a entender, ¿sí?, que obviamente la materia está conformada, por supuesto, por moléculas, esas moléculas por átomos. Dentro de ese átomo sabemos que tenemos un núcleo en donde tenemos protones y neutrones y tenemos electrones girando alrededor, ¿sí? Por supuesto, luego tenemos el tema de los quarks para conformar lo que serían los protones y los neutrones, así como toda la teoría, digamos, de cuerdas. Si quisiéramos seguir bajando o analizando en mayor detalle lo que tendría que ver con la estructura atómica de manera actual. Sin embargo, para fines académicos, ¿sí?, nosotros nos vamos a concentrar efectivamente hasta el nivel que ustedes ven en pantalla, es decir, concentrarnos efectivamente en qué cosas ocurren cuando los electrones interactúan con partículas, qué ocurren esos saltos de órbita, qué pasa cuando partículas interactúan con partículas, y a partir de allí, una vez comprendido esto en detalle, vamos a poder entonces ver cómo efectivamente nos protegemos. El objetivo de este conversatorio es que podamos analizar qué es y por qué nos vamos a proteger, ¿sí? Por supuesto que la materia no está sola, ¿no? Volviendo a lo que vemos hoy aquí en pantalla, tenemos lo que consideraríamos el espectro electromagnético, ¿sí? Dentro de lo que es este espectro electromagnético, podemos ir analizando. Digamos, el espectro no es más que la caracterización de las diferentes radiaciones, las diferentes ondas de tipo electromagnético que nosotros podemos tener presente. Entonces, lo primero es comprender que la energía la podemos tener, digamos, de dos formas, o la radiación la podemos tener de dos formas, de un tipo de partícula o de tipo corpuscular, y la otra de forma ondulatoria. Y para ello debemos comprender entonces muy brevemente este espectro. ¿Qué ocurre? Tenemos en primera medida lo que tiene que ver con las ondas de radio. Es que el ultrasonido no es una onda de tipo electromagnética, ¿sí? Y esto es muy importante. Cuando nosotros hablamos del ultrasonido, del eco, es una onda mecánica, es decir, necesitamos un medio físico para poder transmitir la onda, ¿sí? Esa es la principal diferencia entre la onda mecánica y la onda de tipo electromagnética. Entonces, el ultrasonido, el eco, no es una onda electromagnética, ¿sí? Nuestro cerebro muchas veces conecta muy rápidamente sonido y radio y decimos, sí, bueno, el ultrasonido debería ser un ejemplo, sin embargo, no lo es. Un ejemplo muy típico, ¿sí?, en el caso de la resonancia magnética, ¿sí? En el caso de la resonancia magnética, cuando nosotros trabajamos con el tema del resonador, efectivamente, obviamente en el resonador, eso es tema de otro conversatorio. Sin embargo, en el tema del resonador yo hago pasar una corriente a través de ese imán inmenso, ¿sí?, en donde tenemos 1,5 Tesla, es decir, 1000 veces la cantidad de intensidad de campo magnético que hay en todo el planeta Tierra, ¿sí? Y ahí forzamos a que esos átomos de hidrógeno estén en una posición determinada. Y cuando ellos vuelven a su posición inicial, ellos emiten una onda de radio. Entonces, sí, la resonancia magnética es un ejemplo típico y perfecto de una onda de radio aplicada en radiodiagnóstico. Luego tenemos el caso de las microondas, ¿sí? La más conocida por todos nosotros es la de que nos permite comer, ¿sí? Comer caliente. Así que efectivamente las microondas las podemos tener allí. Sin embargo, en el rango donde están las microondas, entre radio y las microondas, obviamente cuando vemos las noticias que están en vivo y directo vía microondas, no quiere decir que sean noticias calientes, sino que son noticias que están justamente, o que estamos transmitiendo justamente en ese ancho, digamos, de lo que correspondería a ese tipo de energía.
Luego tenemos el tema del infrarrojo, ¿sí? Muchos lo hemos visto en las películas cuando teníamos qué sé yo, la captura de Osama Bin Laden. Entonces, bueno, los americanos identificaban cuáles eran los puntos calientes. Nosotros estamos emitiendo radiación de tipo del punto de vista del infrarrojo, así que nos permite, digamos, identificar esto. Luego tenemos la radiación de tipo de la luz visible, ¿sí? Y es que nuestros ojos solamente pueden ver de toda esta gama de radiación, solamente pueden ver ese pedacito chiquito que ustedes ven en pantalla, que corresponde precisamente a la luz visible. Solamente podemos ver esos colores, ¿sí? Así que de allí, digamos, viene su nombre. Y luego tenemos entonces una división bien interesante que tiene que ver con la radiación de tipo ultravioleta. Tenemos la radiación de tipo ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. ¿Por qué les hago atención al tema de la radiación ultravioleta? Bueno, porque precisamente la radiación de tipo del ultravioleta es justamente el límite, la frontera entre lo que conocemos como radiación de tipo ionizante y radiación de tipo no ionizante. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre en el tema de la radiación ultravioleta? ¿Por qué existe ese límite? A partir de, es justamente en la radiación ultravioleta en donde nosotros estamos hablando que tenemos la energía suficiente, ¿sí? Capaz de provocar iones cuando interactuamos con la materia. ¿Qué pasa con la radiación ultravioleta? Que justamente la radiación ultravioleta es justamente a partir de allí que tenemos la energía suficiente capaz de provocar iones. Es decir, si yo tengo un átomo, por ejemplo, de manera estable en el cuerpo, ¿sí? Y llega un tipo de radiación, justamente es a partir del ultravioleta en donde tengo tanta energía que puedo arrancar y provocar ahora un par iónico. ¿Okay? Entonces, por eso es que hablamos de la protección radiológica. Entonces, cuando hablamos de la protección radiológica, ¿por qué nosotros nos vamos a proteger? Tiene que ver precisamente con cuál es el objetivo de lo que nosotros estamos haciendo. Y obviamente la radioprotección va a tener como objetivo proteger al hombre contra las radiaciones ionizantes, contra el efecto nocivo que van a provocar estas radiaciones. Pero sin que ello conspire o vaya en contra de lo que serían sus beneficios asociados a la aplicación en los distintos ámbitos. Entonces, es muy importante que nosotros podamos comprender el tema de la protección radiológica desde su justa medida, ¿sí? Entonces, para ello, una de las principales, digamos, circunstancias que ocurren es precisamente ¿qué pasa cuando yo me enfrento a la radiación? ¿Qué es lo que está pasando allí? Es decir, ¿es normal? ¿No es normal? ¿Es demasiada radiación? ¿Cómo hago para protegerme? Nosotros estamos presentes en una sala de radiodiagnóstico y bueno, no sabemos si efectivamente qué es lo que va a ocurrir o no, o estaremos seguros, no estaremos seguros, tengo que esperar algún tiempo para entrar, ¿qué pasa si viene un acompañante? Entonces, nosotros no podemos entrar en el tema de la radiofobia, pero para no entrar en un terror a la radiación debemos entonces comprender en su justa medida qué es lo que pasa con la radiación, ¿sí? Porque si no, entonces vamos a hacer como ese muñequito que apenas ve la radiación, sale corriendo. No es lo que queremos. Tenemos que comprender entonces que la radiación ionizante está presente en nuestras vidas, ¿sí? De manera, digamos, natural. Si nosotros vemos esta torta, digamos, de exposición a la radiación y eliminamos lo que corresponde a las exposiciones médicas, fíjense que nos conseguimos con el radón, ¿sí? El radón, fíjense que es después de lo que pudiera ser nosotros exponiéndonos a radiación por algún problema médico, tenemos el radón como el mayor, digamos, una de las mayores causas a las cuales nosotros nos exponemos de radiación. Y ciertamente, en el caso del radón, que obviamente mientras más nos sumergimos en la corteza terrestre, mayor concentración de gas radón hay y por lo tanto tenemos una mayor probabilidad de exposición a él, ¿sí? Luego también tenemos lo que correspondería a la radiación terrestre, el cual está en el orden del 14%, ¿sí? Entonces ustedes pudieran decir, bueno, vamos a hacer algo, Mar, mira, ya no voy a utilizar metro ni subterráneo, no voy a vivir aquí con los terrestres aquí normal, muy cerca del planeta Tierra, o no voy a estar en el sótano del hospital, sino que me voy a mudar y voy a empezar a ser, no sé, piloto o aeromoza o como sé, voy a trabajar en un avión, todos los días voy a estar viajando Caracas, Tokio o
Bogotá-Tokio todos los días, ¿sí? Eso sonaría muy interesante, ya que nos alejaríamos y le daríamos distancias con respecto a lo que sería, digamos, el tema de distancia con respecto a la fuente que está emitiendo radiación, pero tenemos algo más. Y tiene que ver con los rayos cósmicos, es decir, en la medida en la cual nosotros disminuimos, digamos, esa capa que hay de atmósfera que nos protege de la radiación, obviamente mayor cantidad de radiación voy a tener. Entonces, conforme yo más arriba me voy a tener también mayor cantidad de exposición a esos rayos cósmicos. Entonces, pareciera que no tenemos salida, es decir, bueno, no puede ser muy abajo, no puede ser muy arriba, entonces, bueno, vamos a hacer algo. Nos vamos a la campiña francesa, nos montamos en un globo aerostático y permanecemos allí perfectamente tomando agua y viento. El problema con ese plan es precisamente que tenemos otro factor importante y tiene que ver con agua y alimentos, y está en el orden del 8%. ¿A qué nos referimos con agua y alimentos? ¿Alguno de ustedes en su vida nunca ha comido, no junto, ¿no? Arroz, banana, cambur o plátano? Pero sí, ciertamente, en cualquiera de estos elementos, obviamente tenemos la incorporación de potasio 40, y el potasio 40 también es un elemento radiactivo. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Lo que estamos diciendo es que sencillamente vivimos en un mundo lleno de radiación. Ahora, el tema está precisamente en, bueno, ¿qué es? Digamos, hasta dónde nosotros podemos aceptar esa cantidad de radiación, cuánto es el límite que nosotros vamos a estar permitiendo, y es allí donde entra en juego un tema también que me parece súper importante. Siempre les doy de ejemplo. En las semillas de la manzana tenemos una concentración de cianuro. Ahora, el tema es la cantidad de cianuro que está presente en esa semilla. Sin embargo, sí, ciertamente, aquí lo importante nuevamente, así como es el caso de la manzana, lo mismo pasa con el tema de la radiación ionizante. Lo importante aquí es la cantidad de radiación a la cual nosotros estamos presentes. Es decir, aquí es fundamental comprender que, bueno, efectivamente nosotros vivimos en un mundo en donde tenemos una presencia importante de radiación, pero tenemos que buscar la manera efectiva de ver cómo nos protegemos, ¿sí? Y es por ello que es tan importante el tema de la comprensión de los factores que juegan o que entran en juego en el tema del radiodiagnóstico médico, y sobre todo en el caso de la radiología, ¿sí? En el tema radiológico, en esta presentación vamos a abordar un poco más en profundidad el detalle del equipo, muy someramente, pero es importante para que lo vamos a comprender y después nos pueda servir para el tema tomográfico, el tema de ARCO-ENC. Todos esos temas los vamos a ir abordando, ¿sí? Pero definitivamente tenemos entonces que tocar inevitablemente qué es lo que ocurre con esos elementos. Sin embargo, sí, también es muy importante el hecho de destacar que para podernos proteger tenemos que, digamos, contamos con una serie de lo que nosotros denominamos los principios de la protección radiológica, ¿sí? Y esos principios de la protección radiológica son 3. Tienen que ver con la justificación, con la optimización y, por supuesto, con lo que correspondería al límite de dosis, ¿sí? Serían nuestros 3 principios de la protección radiológica. ¿Qué ocurre? Que obviamente una práctica está justificada cuando el beneficio neto para el individuo expuesto o para la sociedad supera el detrimento asociado. Entonces la justificación no es una práctica a ojos cerrados, y es aquí en donde la justificación es la piedra angular de nuestro equipo médico. Son los médicos radiólogos, los médicos nucleares y los médicos radioterapeutas quienes tienen la justificación en sus manos para realizar un determinado procedimiento o para suspender un determinado procedimiento. Obviamente pueden valerse, por supuesto, del apoyo de nosotros como físicos médicos en el sentido de evaluar qué técnica pudiera entregar, primero, menor cantidad de radiación, y segundo, qué otra alternativa que no sea con una emisión de radiación ionizante pudiéramos utilizar para atender a un determinado paciente. Entonces es muy importante el tema de la justificación. Ahora bien, una imagen como esta, en el caso, por ejemplo, de la optimización, sí, la vemos muy clara, es decir, hasta la migaja del pan se lo puede estar comiendo allí el pajarito. O sea que increíblemente esto sí es una buena optimización. Está ocurriendo que cuando nosotros hablamos de la optimización, hablamos de un compromiso que tenemos los tecnólogos, técnicos, los físicos médicos, los ingenieros, en buscar la mejor alternativa de este señor que está aquí, es decir, qué parámetros técnicos vamos nosotros a utilizar para desarrollar un determinado paciente, para un determinado procedimiento.
Es decir, bueno, ¿qué es efectivamente, qué es en donde nosotros vamos a estar apalancados y cómo nosotros vamos entonces a desarrollar esos elementos? El tema de la optimización va primero con dos conceptos. El primero es la LARA, ¿sí? Que todos ustedes han escuchado, en términos de que la radiación sea tan baja como razonablemente sea posible. Y este razonablemente sea posible o alcanzable tiene que ver precisamente con que yo disminuya los parámetros técnicos, pero de manera tal de disminuir la dosis en el paciente, pero sin que ello ponga en riesgo la calidad diagnóstica de la imagen, porque en ese momento tengo que repetir otra vez el estudio, o el estudio no tiene la calidad que yo necesito para poder diagnosticar y por lo tanto lo perdemos. Entonces, el concepto ALAR es súper importante, ya que debemos disminuir los valores, pero sin poner en riesgo la calidad diagnóstica del estudio. Ahora bien, este concepto de ALARA resultó un tanto incompleto o faltaba una parte del concepto para poder enmarcar, digamos, la protección radiológica en su justa medida. Y precisamente el complemento fue el concepto AHAM, tan alto como sea necesario, ¿sí? As high as you need. En ese caso, tan alto como sea necesario, lo que nos está indicando es que, por ejemplo, para el tema de intervencionismo, si yo estoy realizando un procedimiento intervencionista y necesito continuar exponiendo a ese paciente a la radiación, necesito continuar en esa exposición a radiación ionizante, porque está la vida del paciente o una posible complicación, yo necesito, por supuesto, entregar la cantidad necesaria tan alta como sea necesaria, la cantidad de dosis tan alta como sea necesaria. Lo mismo pasa, por ejemplo, en el caso de radioterapia o en el caso de medicina nuclear, por ejemplo, de tipo terapéutico, que obviamente nosotros debemos entregar una cantidad de dosis suficientemente alta para controlar, digamos, lo que sería la lesión tumoral y obviamente buscar que tengamos la cantidad de radiación lo suficientemente baja que pudiera, obviamente, llegar a lo que serían los órganos sanos. Entonces, de esa manera es un ejemplo, digamos, súper típico de lo que tendría que ver con digamos lo que sería el concepto de AHAM y el concepto ALARA. Ciertamente en el proceso de la optimización viene acompañado obviamente de un tercer principio y tiene que ver precisamente con lo que nosotros denominamos la limitación o el límite de la dosis, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Y aquí vamos a ir conectando también un poco con el tema del número de pacientes o cantidad de pacientes atendidos, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de limitación, digamos, o de límites, quiere decir que no podemos hacer como ese niño que vemos ahí en pantalla, es decir, que no cree en nadie y no importa, ¿sí? Eso no puede ocurrir. Es decir, nosotros debemos tener, obviamente, un límite restrictivo para el caso de nosotros los trabajadores ocupacionalmente expuestos. De igual forma, el caso de los miembros del público. Y ya vamos a ver qué ocurre y qué es lo interesante con el tema de los pacientes. Muy bien, fíjense qué pasa. Cuando estamos hablando del tema de los límites de dosis, nos conseguimos con lo siguiente, es decir, realmente las recomendaciones internacionales en términos de lo que ha entregado la OIEA, el ICRP a todos los países miembros, es precisamente que nosotros tengamos un promedio de 20 milisievert al cabo de 5 años. Eso equivale a disponer de 100 milisievert durante ese periodo de 5 años. Entonces, por supuesto, si yo tengo 100 milisievert en esos 5 años y lo divido 100 entre 5, me dará un promedio de 20 milisievert por año, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a tener a lo largo de la región, de todas formas, también vamos a compartir con ustedes parte de las normas que tenemos a nivel de Latinoamérica. Es muy importante también, bueno, la más reciente ahorita en el caso de Colombia, sí, que entró en vigencia el año 2018, una actualización bastante reciente de la norma en el caso latinoamericano. Sin embargo, en todos los casos, obviamente, nosotros nos vamos apalancando en lo que tiene que ver con las SR Part 3, con todos aquellos documentos técnicos que va arrojando el Organismo Internacional de Energía Atómica. Y ciertamente, entonces, tenemos, digamos, un promedio general en donde tenemos esos 20 milisievert por año. Sin embargo, tenemos algunos países, ¿sí? Por ejemplo, también de igual forma como el caso de Francia, como el caso, digamos, fíjense aquí ustedes, en donde yo puedo tener también 20 milisievert por año, pero bajo una configuración como esta. Ojo con esto y es muy, muy importante. Me voy a salir para que me vean.
muy, muy importante, ¿sí? Obviamente nosotros tenemos regulaciones propias en cada uno de nuestros países, esto es súper importante, ¿sí? Sin embargo, sepan que lo que ha arrojado el Organismo Internacional de Energía Atómica es que yo pudiera tener hasta un máximo de hasta 50 milisievert en uno de esos años. Es por eso que vamos a ver, por ejemplo, un ejemplo en donde yo también durante el mismo periodo de 5 años, por ejemplo, en este que ustedes ven ahora en sus pantallas, ¿sí? Yo puedo perfectamente tener una disposición como esta, en donde yo tengo 15, 10, 40, un pico, tengo 20, tengo 15, tengo 20, pero al final tengo los mismos 20 milisievert al año. Entonces, muy importante esto. Ahora, les pregunto yo, ¿cómo creen ustedes que salieron estos límites? O sea, es que nos pusimos a irradiar gente, a exponer gente a la radiación y dijimos, bueno, nada, listo, vamos a ver. No es que con 100 ya empiezan a presentar efectos, no, entonces dale, limítalo más abajo. ¿O fue algo más elaborado? ¿De dónde salió? ¿Por qué es 20 milisievert por año y no es 100? ¿O por qué no es 1? ¿Por qué 20? En el tema, efectivamente, digamos, recuerden que nosotros tenemos análisis tristes, sí, acuérdense que muchos de los avances en el tema de salud también van de la mano de los avances en las guerras o en el tema bélico, sí, entonces por supuesto nosotros tenemos todo lo que ha ocurrido con el tema de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki, el tema de Chernóbil. Ahora también tenemos una nueva información con todo el tema, por ejemplo, de Fukushima en el 2011, en el caso del reactor nuclear. Sí, entonces todos estos parámetros, todos estos factores nos han dado información para conocer cuáles son límites de seguridad, límites en los cuales todavía estamos dentro del rango seguro. Evidentemente, y aquí entonces entramos a un poco la mezcla entre lo que es la optimización y los límites de dosis. Sabemos que en muchos de nuestros países nos conseguimos con que a veces nuestro equipo técnico, nuestro equipo de enfermería, nuestro equipo médico, nosotros los físicos, muchas veces tenemos que cumplir horarios extendidos, es decir, 12 horas, 14 horas de trabajo de forma ininterrumpida diaria. Y a veces uno dice, oye, mira, sí, es que bueno, ¿qué pasa con los límites de dosis? ¿Qué pasa con la optimización? Ciertamente, en la medida en la cual yo disminuyo la cantidad de horas a la cual yo me pudiera exponer a la radiación, evidentemente yo voy a disminuir la dosis total que voy a recibir. Pero lo más importante, y mucho ojo con esto, ¿sí? Tiene que ver precisamente con el tema, permítanme aquí, vamos a terminar primero acá y ya seguimos con otra cosita que no quería dejar pasar por alto, que tiene que ver también, por aquí también nos escribieron, ¿sí? El tema, por ejemplo, de los límites de dosis en términos equivalentes o de dosis equivalentes. Ciertamente en nuestras legislaciones vamos a poder conseguir algunas dosis equivalentes en términos de extremidades, en términos de a nivel de cristalino, ¿sí? Muy en el caso muy particular del tema venezolano, nosotros teníamos un límite de dosis, tenemos un límite de dosis por ley de 150 milisievert por año. Sin embargo, todas las últimas investigaciones en términos de producción de cataratas radioinducidas nos obligan a que ese límite haya bajado de 150 milisievert al año a apenas 20 milisievert al año. ¿Sí? Un trabajo muy bien desarrollado por el doctor Bañó, con muchísimos colaboradores en la región. Por aquí tenemos algunas de esas imágenes, después lo abordaremos con mayor detalle en el tema de intervencionismo. Sin embargo, es muy importante entonces que estemos actualizados con respecto a los límites, ya que nosotros podemos establecer restricciones de dosis en los servicios a los cuales nosotros atendemos, en donde nosotros participamos o hacemos vida, de manera tal de que nosotros ante cualquier eventualidad nosotros podamos tener un nivel de seguridad sobre el cual atender y dependiendo del tipo de práctica establecer, bueno, cuál es el que mejor se adapta, obviamente, o qué restricción es la que mejor se va a adaptar efectivamente a la cantidad de radiación que nosotros queremos exponer allí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y es otra de las grandes preguntas. Ya vemos que tenemos una dosis límite, digamos, para nosotros los trabajadores ocupacionalmente expuestos. Tenemos también una dosis al público, ¿sí? Una dosis límite a nivel del público. Fíjense,
El tema de los pacientes no tienen un límite de dosis, ¿sí? Lo que existe son niveles de referencia. Y los niveles de referencia en el tema de radiodiagnóstico, que es el que vamos a abordar en la tarde de hoy, tiene que ver precisamente con que son los establecidos en base a los obtenidos a partir de diferentes mediciones. Pero lo importante acá es que los niveles de referencia lo que me permiten es garantizar, primero, utilizar una buena técnica, es decir, garantizar primero que el equipo funcione adecuadamente, por lo tanto el control de calidad del equipo arroja que el equipo funciona en óptimas condiciones, que los parámetros que estamos utilizando en el equipo son los adecuados y de esa manera entonces estamos reduciendo la cantidad de radiación para ese paciente, ¿sí? Esto es muy, muy importante. El tema digital fue bastante complejo, porque cuando hemos registrado cuáles son los parámetros técnicos que utiliza un determinado tecnólogo con un equipo digital y lo comparamos versus la técnica que podía emplear, por ejemplo, con radiografía tipo húmeda, nos damos cuenta que en la radiografía húmeda a veces optimizaba mucho mejor, porque obviamente si no dañaba la placa, ¿sí? Entonces aquí no había problema y yo podía regularlo en la computadora. Entonces es un problema global. Quiero que lo entendamos de esa manera. Sin embargo, el tema digital es un tema bien complejo. Obviamente aquí dependemos del tipo de detector, por supuesto de que el equipo funcione adecuadamente y que el control de calidad sea el adecuado. Entonces es bien interesante, ¿sí?, que discutamos esto porque si bien es cierto, vamos a conseguir en mucha de la literatura el tema de que vamos a poder conseguir un símbolo como este, ¿sí? Ciertamente lo que sí sabemos es que este es el símbolo de la radiación. Obviamente en algunos países va a cambiar el color, en otros vamos a tener una determinada explicación en términos de si es una zona controlada o una zona supervisada. Obviamente eso va a poder ir variando, ¿sí? De igual forma por allí tenemos el caso de Ecuador, en República Dominicana de igual forma el amarillo, ¿sí? Así como lo tenemos acá. Muy bien. Entonces, ¿para qué nos sirve todo este tema de la señalización o la caracterización de los espacios? ¿Qué está pasando realmente con todo el tema, digamos, global de lo que sería el tema de la protección radiológica? Bueno, lo que estamos buscando es de evitar que ocurran efectos como este, ¿sí? Y efectos como este tienen que ver precisamente, ¿sí?, un poco lo que les comentaba de la investigación del doctor Bañó en relación a lo que eran las cataratas radioinducidas, es decir, entender que la radiación no se ve, no se siente y no se huele, pero podemos ver sus efectos, ¿sí? Y en este trabajo publicado, que fíjense que fue en el 2009 y fue hasta el 2012 en que logramos efectivamente una reducción significativa de lo que tenía que ser los límites de dosis a nivel de cristalino. Fíjense todo el tiempo que pasó, pero bueno, era un tema necesario para poder entonces determinar efectivamente la cantidad de radiación límite, ¿sí? Obviamente en los servicios de radiología, si nosotros buscamos si nosotros buscamos entonces de limitar esta probabilidad o estas consecuencias en lo que pudieran ser los cirujanos cardiovasculares o lo que pudieran ser los cardiólogos intervencionistas o los radiólogos intervencionistas, las enfermeras, los técnicos. Obviamente todo esto lo tenemos que buscar de una determinada forma. Esto lo vamos a manejar con bastante nivel de detalle en el caso de intervencionismo, ¿sí?, que es no este próximo viernes, sino el de arriba. El próximo viernes vamos a hablar sobre tomografía, ¿sí? Pero el que viene vamos a hablar sobre intervencionismo y vamos a profundizar más sobre esto. Pero súper importante comprender que todo lo que hemos manejado hasta ahorita está siempre en función de que, a pesar de que no sintamos los efectos de manera inmediata, la intención es precisamente esa, ¿no? Entender que tenemos una exposición a la radiación natural y que debemos buscar entonces, por supuesto, de minimizar esa radiación artificial a la cual nosotros pudiéramos estar presentes. Fíjense, vamos a comprender cuáles son las interacciones que pueden ocurrir cuando las partículas cargadas, como los electrones, interactúan con la materia. En el tema, lo primero es el tema de la ionización, ¿sí? En el caso de la ionización, bueno, yo tengo una partícula que interactúa, libera otra partícula y por lo tanto tengo ahora un átomo ionizado y un electrón, ¿sí? Entonces tengo un par iónico, ¿sí? Efectivamente el proceso de ionización es un proceso relativamente sencillo. El proceso de la excitación, cuando hablamos de la excitación es que yo
doy un estímulo y a partir de ese estímulo yo genero una respuesta. Y obviamente es lo mismo con el tema de las partículas. Yo entregué parte de la energía, hice que subiera a un nivel energético más alto ese electrón y ahora, como todo en la naturaleza tiende al equilibrio, va a emitir ese excedente de radiación, ese excedente de energía emitiendo radiación. Entonces, la excitación es un proceso en el cual yo emito un excedente de energía en forma de rayos X. Es una forma en la cual yo puedo emitir radiación. Luego tengo otra, y es que, fíjense bien, si ustedes analizamos brevemente este caso, se darán cuenta que en el primer proceso, en el proceso de ionización, lo más fácil que ocurra es que yo pueda liberar los electrones de la última capa. Y puedo retirar los electrones de la última capa precisamente por el hecho de que tienen una menor energía de ligadura. Están más alejados del núcleo, es mucho más fácil que con menor cantidad de energía yo pueda liberarlos o arrancarlos del átomo. Entonces, con baja energía del electrón incidente, yo puedo producir ionización de forma relativamente sencilla. Ahora, si yo quiero interactuar con capas intermedias, yo requeriré mayor cantidad de radiación, y es por ello que yo puedo ver un proceso como este proceso de excitación, en donde requerí mayor energía para poder subir ese electrón de nivel, baja y emite un rayo X. Pero si ese electrón incidente tiene más energía aún, puede llegar a interactuar con el campo eléctrico del núcleo. Y es allí, en el momento en el cual se produce, debido a esa interacción, lo que nosotros conocemos como radiación de frenado o Bremsstrahlung. En este momento, entonces, vemos cómo yo tengo dos procesos de partículas interactuando con la materia, en donde provoco o emisión de rayos X o provoco ionización. Entonces, ¿qué pasa? La producción del tubo de rayos X en general, el esquema de producción de rayos X es un esquema muy ineficiente, es decir, funciona mejor el equipo de rayos X como un calentador de agua que como un productor de rayos X. Pero ¿cuál es el problema? Que obviamente es la única forma que hemos tenido hasta ahora para poder provocar o para poder producir radiación de forma de rayos X. Entonces, a pesar... ¿Y por qué decimos que es ineficiente? Porque el 99% de la energía producida está en forma de calor. Es solamente el 1% el correspondiente a energía en forma de emisión de rayos X. Entonces, a pesar de ser un proceso bastante ineficiente, es el único proceso que tenemos y que conocemos, y por lo tanto es el único al cual nosotros disponemos, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa dentro del tubo de rayos X? Mire, esta es la lámina más importante de toda la presentación de protección radiológica en radiología. Y es la más importante porque tenemos que comprender ciertamente, efectivamente, qué es con lo que nosotros estamos trabajando. ¿Qué pasa cuando yo varío un determinado valor de KB o de MA? ¿Qué es lo que yo estoy manipulando? Ok, aquí tenemos obviamente nuestra cobertura, nuestra ampolla de lo que denominamos el tubo de rayos X, ¿sí? Tenemos, por supuesto, entonces un área en donde nosotros denominamos el cátodo y tenemos del otro lado lo que nosotros denominamos el ánodo. Y obviamente tenemos un aceite refrigerante, ¿sí? Que está envolviendo todo. Fíjense, ¿qué ocurre? Cuando nosotros hablamos del KB, nos estamos refiriendo a la diferencia de potencial que hay entre ánodo y cátodo. Entonces, ¿por qué quiero que entendamos muy bien este detalle? Cuando nosotros aumentamos esa diferencia de potencial, estamos aumentando la fuerza con la que estamos atrayendo esos electrones, con la que estamos moviéndolos. Y por lo tanto, estamos aumentando la energía con la cual vienen esos electrones ahora a incidir, a chocar contra el ánodo. Por lo tanto, en el momento en el cual esos electrones chocan contra ese ánodo rotatorio y ahora provocan o tienen una determinada interacción y provocan, por ejemplo, el proceso de excitación, bueno, evidentemente esos saltos de electrones de unas órbitas intermedias serán a órbitas más altas, porque obviamente la energía del electrón incidente es mayor. Así que los saltos de órbitas serán mayores y por consiguiente la energía de los rayos X será mayor. Entonces, fíjense bien, si comprendemos el porqué de esto, comprenderemos la consecuencia. Es decir, cuando yo aumento el KB, sí, la consecuencia final, a lo último del eslabón, y perdónenme aquí que nuevamente para que me vean,
¿sí? Lo último del eslabón corresponde sí a que yo aumento el KB, aumento el poder de penetración de las de rayos X. Sí, esa es una respuesta. Pero tenemos que comprender qué ocurrió aguas arriba, qué pasó en la cascada aquí, que logró provocar como consecuencia que yo tuviese un incremento en el poder de penetración. ¿Y a qué se debe esto? Se debe sencillamente a que yo, al aumentar la energía de los electrones, ¿sí? Al tener más energía, va a provocar entonces unos mayores saltos, digamos, de interacción, una mayor incluso distorsión si llegamos a interactuar con el campo eléctrico del núcleo, y por lo tanto los rayos X que emergen del equipo van a tener mayor energía. Y si tienen mayor energía, tendrán por lo tanto un mayor poder de penetración, ¿sí? El segundo parámetro que tenemos es precisamente lo que tiene que ver con el miliamperaje. Entonces, ¿qué pasa con el tema del miliamperaje? Cuando hablamos del miliamperaje, estamos aumentando efectivamente la corriente, la intensidad de corriente que pasa a través del filamento que está ubicado acá en el cátodo. Entonces, ¿qué pasa cuando aumentamos esa corriente que ustedes ven aquí en azul? Obviamente estamos aumentando, por supuesto, lo que conocemos como efecto termoiónico, la liberación de esos electrones del filamento, y por consiguiente, si aumentamos el número de electrones, vamos a aumentar el número de rayos X producidos. Es por esta razón que muchas veces ustedes escuchan que si yo quiero mayor contraste, aumento el MA. Sí, nuevamente vuelvo y repito, ¿sí? Y me voy a salir nuevamente aquí para que me vean, por favor. Cuando estamos hablando de que el miliamperaje afecta el contraste, sí, es cierto, pero esa es la consecuencia, es lo último que vamos a conseguir aquí abajo en la ladera del río. Lo importante es comprender qué pasó arriba en la cascada, y para eso necesitamos entender que cuando hablamos de que aumentamos el miliamperaje, aumentamos la corriente a través del filamento, y por lo tanto estamos aumentando el número de rayos de electrones que se liberan, y de manera, digamos, directa, también estamos aumentando el número de rayos X producidos. Sin embargo, vamos a ver, obviamente vamos a aumentar el número de rayos X producidos. ¿Y por qué esto es muy importante? Porque esto afecta el contraste. ¿Qué tiene que ver que yo aumente el número de rayos X? ¿Qué tiene que ver que yo pueda ver o identificar mejor dos estructuras? Cuando nosotros hablamos del contraste, nos referimos a que si yo tengo una estructura A y una estructura B, que tiene una densidad muy similar, ¿sí? Vamos a ver aquí, perfecto. Si yo tengo una estructura A y una B con una densidad muy similar, ¿sí? Es muy difícil que yo logre identificar la frontera entre lo que pudiera ser un órgano A y un órgano B, o lo que pudiera ser una lesión A dentro de un órgano, ¿sí? Es muy difícil identificar este borde. ¿Cómo lo identifico? Bueno, esto y esto se parecen mucho, pero justamente lo que está en el límite, lo que está en el medio, es justamente una densidad diferente a lo que hay aquí y lo que hay aquí. Y es por ello que al aumentar el número de rayos X, yo voy a poder aumentar mejor la definición de esa frontera, y por consiguiente voy a poder entonces aumentar el contraste entre dos estructuras que están lo suficientemente cerca y que tienen una densidad muy parecida. Entonces, obviamente nosotros podemos trabajar con el tema del miliamperaje para poder aumentar, por supuesto, el contraste o mejorar el contraste en la imagen radiológica. Sin embargo, vamos a ver que el miliamperaje no solamente afecta de manera directa el número de rayos X que salen, ¿sí? Tengo mayor número de electrones que van a chocar contra el ánodo, por supuesto voy a tener mayor número de rayos X que salen, sí. Pero adicionalmente voy a tener de forma muy ligera, voy a tener también un incremento en la energía con la cual pudieran estar saliendo esos fotones. Y ya vamos a ver por qué. Fíjense, si ahora yo tengo, ¿sí?, un mayor número de electrones, yo tengo ahora mayor probabilidad de interacción con otros elementos. Ya lo vamos a ver más gráficamente. Permítanme aquí compartir con ustedes en pantalla, ¿sí?, qué es lo que ocurre. Entonces, nosotros tenemos, en términos generales, un equipo de rayos X como este. ¿Qué es lo que ocurre en el ánodo? Bueno, sí, ciertamente, ¿sí?, yo llego, interactúo con el ánodo,
y produzco o rayos X característicos, ¿sí? Se le denomina rayos X característico a este proceso de excitación, ya que es característico o depende del tipo de material sobre el cual está actuando el electrón incidente. Evidentemente, en la medida en la cual yo interactúo con átomos que tienen mayor cantidad de orbitales, por supuesto, mayor cantidad de saltos voy a tener, en algunos casos permitidos o no. No vamos a entrar en el nivel de detalle de la física cuántica o la mecánica cuántica, pero lo importante es que yo voy a tener una cierta cantidad de saltos dependiendo del tipo de material sobre el cual trabajamos, ¿sí? Obviamente el que ustedes ven en pantalla, por supuesto, es un elemento relativamente muy académico, ¿no? Con apenas 3 órbitas, pero en el resto de los casos, por supuesto, tenemos más órbitas. Y por otro lado tenemos entonces el tema de ese rayo X característico, ya que va a ser, dependiendo del salto entre las órbitas, por supuesto va a tener unas energías específicas y por lo tanto el espectro de emisión es espectro de tipo, digamos, no continuo, de tipo discreto. Este espectro de tipo discreto me va a permitir a mí tener un espectro como el que ustedes ven ahorita en pantalla. Por el contrario, el rayos X de frenado, es decir, vamos a recordar cuando el electrón logra interactuar con el campo eléctrico del núcleo, va a poder provocar una emisión de rayos X, pero esa emisión de rayos X dependerá de las diferentes angulaciones, sobre dónde incidió ese electrón, y obviamente aquí tengo una variabilidad sustancial de todas las posibilidades que tengo de interactuar un electrón con ese campo eléctrico del núcleo. Por lo tanto, el espectro del rayos X de frenado es un espectro de tipo continuo, como el que ustedes ven acá a continuación. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros comprendemos esto, entonces obviamente no hay una forma física de separar lo que es el rayo X de frenado del rayo X característico, y por lo tanto el espectro de emisión de un rayo X convencional es un espectro de tipo como el que ustedes ven a continuación, es decir, un espectro mezclado en donde yo tengo un espectro de rayo X característico más el rayo X de frenado. ¿Qué buscamos en el tema mamográfico? Por supuesto, concentrarnos más en el rayo X característico, garantizando que la energía de los electrones incidentes sea menor y por lo tanto no trate de incidir lo menos posible sobre el núcleo. Sin embargo, radiología, tomografía, etcétera, por supuesto, tengo un espectro de este tipo, ¿sí? Y con esto vamos a ir cerrando un poquitico la presentación, pues ya nos hemos alargado un poco, aunque comenzamos 6:12, así que estamos apenas, vamos a tener estos 15 minutos adicionales para complementar algunas de las preguntas típicas del tema radiológico, pero no sin antes despedirnos con el tema del miliamperaje y el kilovoltaje. Fíjense bien, cuando yo incremento el miliamperaje, me voy a permitir poder hacerlo aquí con el resaltador. Fíjense que tenemos, por ejemplo, el caso de 200 mA. Fíjense que la curva, el pico de la curva máximo, aquí tenemos de este lado número de rayos X y de este lado la energía de los rayos X. Fíjense que el pico de energía está en el orden, por ejemplo, entre 32 acá, más o menos, 32 keV. ¿Qué ocurre? Fíjense con el caso del miliamperaje. Las modificaciones en el miliamperaje van a producir un cambio proporcional en la amplitud del espectro. Es decir, yo voy a aumentar el número de rayos X y por lo tanto, al aumentar el número de rayos X, aumento evidentemente ese contraste que yo pudiera tener en la imagen. ¿Qué pasa en el tema del kilovoltaje? Cuando yo aumento la fuerza con la que atraigo esos electrones hacia el ánodo. Fíjense qué pasa, con 72 kV tengo un pico, por ejemplo aquí en este caso nuevamente unos 27 keV, vamos a suponer, pero fíjense que cuando aumenté 82 keV yo tengo un pico de energía que está un poco pasado, es decir, tengo una mayor cantidad de energía. ¿A qué se debió esto? Si yo lo que hice fue aumentar el kilovoltaje, ya habíamos dicho que sí, que aumentaba el poder de penetración, sí, ciertamente aumentaba el poder de penetración, es decir, eso me justifica que yo tenga un incremento en la energía pico de ese espectro. Pero ahora les pregunto, ¿por qué también veo un incremento en el número de rayos X? Es ligero, es decir, no es tan alto como el que vemos acá en el tema del miliamperaje, en donde el brinco del número de rayos X acá es mucho superior al de acá. Pero fíjense qué pasa con el kilovoltaje. El kilovoltaje aumentó ligeramente el número también de rayos X. Entonces, cuando yo aumento el kV, yo aumento el poder de penetración, sí, porque aumenté la energía de los rayos X, pero también aumenté ligeramente el número de rayos X producidos. Y es porque un electrón que antes venía incidiendo con una energía determinada, incidía y provocaba un fotón, ahora tiene tanta energía que va a poder interactuar con uno, provocar rayos X y poder todavía tener suficiente energía como para interactuar con otro electrón.
Entonces, en este sentido, el kilovoltaje, y por eso es que es tan importante que entendamos el por qué es lo que hay de fondo. Cuando hablamos del kilovoltaje, al aumentar esa energía del electrón, vamos a aumentar el poder de penetración, por lo tanto, la energía del rayo X que sale, y también vamos a aumentar ligeramente el número de rayos X que van a poder salir allí del equipo, ¿sí? El tema de la radiación de fuga del cabezal, obviamente el cabezal, por supuesto, los electrones van dirigidos hacia el ánodo, ¿sí? Sin embargo, van a haber fotones que van a estar saliendo en todas las direcciones, por ello es que el equipo viene con un autoblindaje, un blindaje en el cabezal. Sin embargo, necesitamos evaluar que ese blindaje garantice una pequeña cantidad de radiación de fuga. Siempre va a haber radiación de fuga en baja concentración, pero lo importante es determinar cuánta radiación de fuga hay presente. Esto lo discutiremos con muchísimo detalle en la conversatorio de controles de calidad. Sin embargo, obviamente es importante siempre entender que vamos a tener presente radiación de fuga en los equipos, ¿sí? El tema del efecto talón, lo vamos a poder ver, permítame un momentico y lo vemos en otra imagen. Pero en términos generales, el efecto talón en el caso del ánodo rotatorio, ¿sí? Recordemos que debido a la forma que se diseñó el ánodo, la intención de ese ánodo es que yo tenga un anillo, ¿sí? Permítanme aquí con vamos a tratar de hacerlo con el pen, pero en azul. Este es el color favorito de mi hijo, ¿ok? ¿Qué ocurre aquí? Debido a la forma, ¿sí? Debido a esta forma, obviamente cuando los electrones inciden sobre yo voy a tener un anillo sobre el cual yo estoy provocando ese choque constante al ánodo. Entonces, obviamente, debido a esa angulación, yo voy a poder provocar lo que nosotros denominamos el efecto talón. En el caso de aquellos focos fijos, obviamente no teníamos esa vertiente, ya que, bueno, dependiendo de la angulación, dependiendo de la casa comercial, es que hay muchos factores que entran allí en juego, porque dependiendo de cómo era la angulación, teníamos un daño normal de este factor. Es mejor utilizar una técnica tipo libre o una técnica solo de cabeo, de MA, para mí lo primero. ¿Sí? ¿Qué pasa? Y aquí es fundamental, perdonen que no hablé del tiempo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del MA y del MAS, ¿sí? Cuando nos referimos al MAS, estamos hablando del tiempo sobre el cual nosotros hacemos pasar esa corriente, ¿sí? Por lo tanto, yo puedo tener una afectación del MA o del tiempo, dependiendo del cuidado que yo le estoy dando al equipo. Entonces la recomendación es, yo puedo trabajar a técnica libre de manera tal de poder variar los parámetros de MA. Sin embargo, en la mayoría de los equipos ya actuales, obviamente las técnicas van alineadas o asociadas con respecto a ese tiempo. En relación al mejor contraste, en relación, por ejemplo, al caso de la masa muscular o del tejido adiposo, todo lo importante aquí es qué es lo que queremos evaluar, qué es lo que estamos buscando. Si nosotros estamos evaluando, por ejemplo, el tema óseo, y yo tengo un paciente que es muy voluminoso en términos de una gran cantidad de tejido adiposo, bueno, yo necesito, por supuesto, atravesar esa cantidad de tejido para poder observar efectivamente el hueso, por ejemplo. Entonces, evidentemente, necesitaré un incremento en kilovoltaje. Si por el contrario estoy haciendo una evaluación desde el punto de vista gástrico abdominal, un estudio abdominal, y requiero tener un mayor nivel de contraste, necesitaré entonces inclinarme hacia el tema del miliamperaje. La ley del cuadrado de la distancia obviamente se mantiene, es decir, nosotros, vamos a abordar ese tema también por acá, tenemos 3 medidas que son básicas en la protección radiológica de los trabajadores y por consiguiente también de lo que pudieran ser nuestros pacientes. Y esas medidas básicas tienen que ver precisamente con distancia, tiempo y blindaje. Es decir, conforme yo aumento la distancia de la fuente que está emitiendo radiación, yo disminuyo la cantidad de radiación a la cual yo me voy a exponer. Y esa disminución va conforme al inverso del cuadrado de la distancia. Es por ello que cuando veamos el tema de intervencionismo nos daremos cuenta, por ejemplo, que al aumentar
muy pocos centímetros, vamos a poder tener una reducción importante desde el punto de vista dosimétrico. Por otro lado, al disminuir el tiempo de permanencia de exposición a la fuente que está emitiendo radiación, también disminuiré la cantidad de radiación a la cual me expongo, y en la medida en la cual aumento el blindaje entre la fuente emisora de radiación y mi persona, evidentemente yo estoy disminuyendo la cantidad de radiación a la cual nos enfrentamos, ¿sí? La colimación es fundamental en el tema de la protección radiológica para nuestros pacientes, ya que en el momento en el cual nosotros colimamos, por supuesto, nosotros garantizamos una menor cantidad de radiación para con ellos. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Vamos aquí, Rogelio, y vamos a ir abordando un poco el tema de lo que serían los protectores, digamos, de blindaje. Muy bien, fíjense, vamos aquí cerrando algunas preguntas que nos están haciendo aquí en modo privado. El tema de los dispositivos de protección. Les pregunto, ¿los dispositivos se los damos o no se los damos a los acompañantes del paciente? Evidentemente, y cuando hablamos de disponibilidad es que hablamos de que tenemos tipo chaleca y falda, obviamente los protectores de tiroides, o de tipo estándar, o el tipo completo, lo tenemos por allí. Sí, tenemos múltiples tipos de dispositivos de protección radiológica. Acá lo importante en este caso es, por supuesto, determinar y entregarle al caso del paciente, del acompañante del paciente. El acompañante del paciente no tiene ningún tipo de beneficio de exponerse a la radiación. Y por consiguiente, es importante que ese acompañante del paciente tenga un dispositivo de protección radiológica, ya que no es necesario que ese paciente se esté exponiendo a esa radiación. El límite de dosis para el público. El público tiene un límite de dosis de 1 milisievert al año, ¿sí? Y se establece como un patrón de referencia que a nivel de lo que es extremidades y a nivel de lo que es cristalino, tengamos 1/10 parte de lo que es el límite para un trabajador ocupacionalmente expuesto. Entonces, obviamente será 1/10 parte de los 20 milisievert para nivel de cristalino y 1/10 parte de lo que serían los 500 milisievert para nivel de las extremidades. Por lo tanto, tendríamos 50 milisievert a nivel de extremidades para el público y 2 milisievert para cristalino a nivel del público. Y en general, el público tiene 1 milisievert como límite máximo. Sí, esto es importante definir. Muy bien, entonces, ¿qué pasa? Definitivamente en el tema del acompañante, fíjense que aquí, perdón, voy a compartir la pantalla para que veamos esta última y terminamos. Fíjense, les pregunto acá, ¿qué está bien y qué está mal en esta imagen? ¿Qué podemos estar viendo allí que pudiera estar bien o mal? El primer punto es el siguiente, y aquí vamos a discutir 2 puntos neurálgicos del tema radiológico. El primero, lo único que está bueno en esta imagen es el hecho de que la mamá de ese paciente pediátrico no se encuentra en el haz primario de radiación, ¿sí? O sea, gracias a Dios, por lo menos la pusieron de lado y no la pusieron de frente de lo que sería el haz de radiación primario. Sin embargo, fíjense que hay 2 factores que llaman la atención en esta imagen. El primero, por supuesto, que ella debería tener un dispositivo de protección radiológica, ya que ella no tiene ningún beneficio de exponerse a la radiación. Y segundo, ya por aquí nos empezaron a escribir muy bien, excelente, el tema de la colimación. Es decir, esto parece una niñografía. Esto era una placa de rayos X lateral, y fíjense cómo incluso hasta nivel de cerebral, a nivel de órbitas, ya nosotros estamos llegando. Una niñografía, sí, o una... Increíble, es terrible. Uno dice, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? Por supuesto, uno le pregunta, mira, ¿por qué? Vamos a ponerle, por favor, a la paciente su peto plomado, vamos obviamente a colimar, a realizar el proceso de manera que sea lo mejor posible. Entonces comprendamos, sí, que por acá Betlis también nos comparte este análisis, y tiene que ver con que en la medida en la cual sea posible proteger a la persona o al paciente, debemos protegerlo y debemos blindarlo. Lo que debemos garantizar es que yo tenga la menor cantidad de radiación posible, siempre y cuando no afecte la calidad diagnóstica de la imagen. Entonces, por supuesto que debemos colimar y por supuesto que debemos disponer de los dispositivos de protección radiológica para, por ejemplo, el acompañante. Fíjense cómo los dispositivos de protección radiológica están diseñados, sí, efectivamente, para detener la radiación, pero no en el haz directo. Esta es una de las grandes interrogantes en el tema de mamografía, que si las pacientes de mamografía deberían utilizar protector tiroideo.
no deben utilizar el protector tiroideo porque el protector tiroideo afecta la calidad de la imagen y la cantidad de radiación dispersa a nivel de lo que sería la tiroides es muy baja. Por lo tanto, se recomienda no utilizar el protector tiroideo porque pone en juego lo que sería la calidad diagnóstica de la imagen mamaria. Por esta razón, en mamografía no se utiliza. Sin embargo, si yo tengo una paciente embarazada, digamos, la paciente embarazada es muy complejo, en muy pocos casos es justificado hacer la mamografía porque hay cambios anatómicos naturales en la mama. Sin embargo, si yo tengo que realizarlo y yo voy a hacer la mamografía, yo puedo colocar el dispositivo en la parte abdominal, ya que no va a afectar la calidad diagnóstica de la imagen y por lo tanto voy a reducir la cantidad de radiación. Entonces, muy importante estos factores, ¿sí? Por supuesto hay muchísimas más preguntas, siempre van a surgir muchísimas preguntas, sin embargo, siempre es bueno saber esto, es un poco dependiendo del espesor de milímetros de plomo, yo atenuaré en una determinada forma, mayor o menor grado, por supuesto la cantidad de radiación que va a pasar allí, ¿sí? Por supuesto, mayor grosor de plomo, es decir, mayor blindaje, obviamente mayor cantidad de radiación. Y por último, el tema de cómo nosotros debemos tener conciencia de que esto es un trabajo en equipo, es decir, el personal de limpieza, ¿sí? Este es un hospital de Argentina, el personal de limpieza no estuvo capacitado para la limpieza, se colocó esto en las lavadoras y fíjense ustedes la conclusión que obtuvimos con el tema de los dispositivos, ¿sí? Esos dispositivos todos destruidos. Entonces, debe existir, por supuesto, un uso correcto de los dispositivos de protección radiológica. Esto es fundamental. Sí, definitivamente el control de los dosímetros personales es también importantísimo. Sin embargo, nuevamente repito, ¿hay una responsabilidad de la autoridad reguladora? Sí, y es obligatorio para las autoridades reguladoras de cada uno de nuestros países. Sin embargo, para eso también cuentan con el equipo de físicos médicos, de los oficiales de seguridad radiológica, que deben también hacer una verificación mensual de la dosimetría, chequear que no hayamos superado las restricciones de dosis o los niveles de dosis, y de esa manera poder garantizar la seguridad de todos los trabajadores. ¿Qué pasa si cae el dosímetro de agua? Eso dependerá obviamente del tipo de dosímetro, ¿sí? Cómo está estructurado. Estos son TLD, ¿sí? En los cuales tenemos una cierta resistencia, digamos, desde el punto de vista de agua. Sin embargo, una cosa es que medio salpique agua, otra cosa que también ha ocurrido es que, por ejemplo, el dosímetro también vaya a lavadora automática y ahí obviamente sí lo destruimos y dependerá, por supuesto, del tipo de dosímetro, si era de película, si es TLD. Obviamente cada uno de esos dosímetros tendrá sus particularidades, ¿sí? Pero en términos generales es. Muy bien, sí, por aquí ya obviamente, bueno, damos por concluido el conversatorio. Les agradecemos a todos haber permanecido hasta esta hora. Gracias, de verdad. Próximo viernes, todos los viernes, 6 de la tarde. Esa es nuestra hora de encuentro, de manera tal de que podamos ir conversando con cada uno de ustedes y en cada uno de los equipos. Obviamente es fundamental tener un oficial de seguridad radiológica en un hospital. Sí, la respuesta es sí. En todas aquellas áreas donde nosotros tenemos equipos emisores de radiación ionizante, la recomendación es que tengamos un oficial de seguridad radiológica, al menos en calidad de asesor, de manera tal de que pueda ir verificando todos y cada uno de los parámetros de lo que ya hemos venido conversando. Entonces ya saben, por favor, suscríbanse al canal de YouTube Serofca.tv y de igual forma en nuestras redes sociales Serofca, en cada una de ellas, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, y por allí cualquier duda, estamos a la orden para poder responder cualquiera de sus inquietudes. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.